Bien, en el video anterior lo que hicimos fue calcular la pérdida de carga de una tubería y ver el efecto que tenían las salidas múltiples en la pérdida de carga. Entonces ahora estamos en condiciones de poder calcular o hacer el cálculo de un lateral de riego por aspersión y del secundario de un riego por aspersión. Entonces hoy o en este video nos centraremos en esos dos temas, el lateral y el secundario. Antes de entrar al tema, ¿qué es un lateral y qué es un secundario? Básicamente hemos dicho o hemos repetido que el lateral es la tubería en la cual van instalados los aspersores, ¿verdad? Entonces en esta imagen se muestra esta tubería, cada uno de esos círculos son el área de mojadura de los aspersores, y este sería entonces el lateral. Entonces en este sistema de aspersión tenemos uno, 2, 3, 4, 5 laterales. Que es la tubería secundaria o el secundario, no es nada más que la tubería que alimenta, ¿verdad?, los laterales. Y hoy veremos cómo se calcula un lateral y cómo se calcula la tubería secundaria. Básicamente lo que se eh, calcula es su diámetro, ¿verdad? Entonces, a un menor diámetro vamos a tener mayores pérdidas de carga, mientras que a un mayor diámetro vamos a tener menos pérdidas de carga. Lo que se busca, básicamente, que la variación de presión dentro del lateral, ¿verdad?, que está denotada aquí con este delta H, sea menor al 20% de la presión de operación. La variación de presión permisible en el lateral entonces debe ser menor al 20% de la presión de operación. Eh, ¿qué, ¿Quién o qué elementos cambian la presión? Bueno, primero las pérdidas por fricción, ¿verdad? Y la diferencia de gota. En un lateral horizontal podemos tener la siguiente situación. Entonces aquí está la tubería secundaria, este es un corte, ¿verdad? Esta es la tubería lateral de un largo L, y cada una de estas tuberías son las tuberías elevadoras que arriba llevan montados los aspersores. Entonces HA, en este caso sería la altura del elevador, ¿verdad? Y aquí en este lateral se muestra la presión máxima, o la presión máxima está a la entrada del lateral. Esta línea muestra la pérdida eh, de presión que hay en el lateral. En este caso la pérdida de presión está directamente relacionada a la pérdida por fricción, es decir, la mayor presión está aquí a la entrada del lateral y la menor presión está obviamente al final del lateral. En un lateral horizontal, ¿verdad? Si ubicamos la presión de operación o la presión eh, que queremos hacer funcionar el sistema de aspersión, eh, en esta posición a 33% del largo y eh, a un 66% del extremo del lateral podemos ubicar esa presión de operación. En el fondo van a haber aspersores que tienen más presión que la nominal, ¿verdad? Y otro grupo de aspersores que tienen menos presión que la nominal. Pero la diferencia de presión del que más tiene y el que menos tiene, ¿verdad?, debe ser menor al 20% de la presión de eh, operación. Entonces, H aquí es la pérdida por fricción, y básicamente el 75% de las pérdidas totales de fricción ocurren en el primer 33% del largo, mientras que el restante 25% ocurren en el resto de la tubería. Entonces, para este lateral horizontal podemos decir que la presión máxima, ¿verdad?, menos la altura del elevador y menos la presión mínima es igual a las pérdidas por fricción.
Si miramos la presión máxima, ¿verdad? Que ocurre ahí, menos la presión mínima, que es la presión mínima que tiene el aspersor, menos HA, es igual a este H minúscula. Y eso debe ser menor al 20% de la presión de operación. La presión máxima o la presión a la entrada es igual a la presión de operación más 3/4 H más HA. Presión de operación, ¿verdad? Más 3/4 H más HA, ¿sí o no? Presión de operación más 3/4 de H más HA. La presión mínima es la presión de operación menos 1/4 de H. La presión mínima, ¿verdad? Entonces va a ser la presión de operación menos 1/4 de este H. A eso se refiere la presión mínima. Entonces en este lateral podemos saber la presión de entrada, ¿verdad? Y la presión mínima si conocemos la presión de operación, que la obtenemos de catálogo, y H, que son las pérdidas por fricción, y HA es la altura del tubo, que también la conocemos. Entonces, si conocemos estos tres elementos, podemos conocer la presión máxima y la presión mínima, y podemos calcular esta diferencia de presión en el lateral para asegurar que esa diferencia sea menor al 20% de la presión de operación. Ese es el caso más simple que pasa en un caso con una tubería ascendente. Ahora, en este caso, la presión máxima, ¿verdad? Va a ser la presión de entrada. ¿Cuánta presión se pierde en este caso? Bueno, se pierde las pérdidas por fricción y también se pierde este Hg. El Hg es la diferencia de elevación o diferencia de cota que existe en un lateral ascendente que va pendiente arriba. Entonces, la presión de entrada básicamente va cayendo de acuerdo a las pérdidas por fricción y a la diferencia de altura en elevación. En este caso ahora, la presión máxima es la presión de operación más 3/4 H más HA, pero más la diferencia cota medio. La presión mínima es la presión de operación menos 1/4 de H menos Hg medios. Entonces, operación 3/4 de H, HA y Hg medio. Si vamos a operación 3/4 de H, HA, y aquí el Hg medio no está porque es horizontal, ¿verdad? Esta era la ecuación de la tubería horizontal. En la ascendente tenemos ahora esta componente del Hg medios. Y para el caso de la presión mínima, exactamente lo mismo. Y en este caso tenemos que asegurar que las diferencias de presión sean menores al 20% de la presión de operación. En el caso de la tubería descendente, cuando las pérdidas de carga son mayores que la diferencia de cota, ¿verdad? En el fondo va a ir perdiendo presión siempre el agua que está dentro de este lateral. En este caso tenemos que la presión máxima, otra vez la presión de operación, más 3/4 de H, menos Hg medio, más HA. Presión de operación, la mínima, menos 1/4 de H, más Hg medio. A diferencia de la anterior, solamente cambian estos signos del Hg medios para el caso de ascendente o descendente. Cuando es descendente y la pérdida de carga es igual a la diferencia de cota, básicamente existe la misma presión en el lateral. En el caso del lateral, cuando las pérdidas por fricción son mucho menores a la diferencia de cota, lo que sucede es que básicamente en la medida que avanza en el lateral lateral va a ganar presión, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la presión máxima puede estar aquí en el último aspersor y no en la entrada. Entonces ahí podemos saber que la presión en el último aspersor, ¿verdad?, es la presión de operación menos 1/4 de H más Hg medios. La presión de entrada, presión de operación más 3/4 de H más HA menos Hg medio. Básicamente, en todos los casos, ya sea ascendente o descendente, la ecuación de la entrada y del último aspersor es la misma, lo único que cambia es el signo
de la diferencia de cota. Entonces con estas ecuaciones podemos calcular la presión de entrada, ¿verdad?, que existe en cualquier lateral que tengamos en nuestro sistema de riego. Y básicamente lo que tenemos que asegurar es que el lateral que nosotros hemos seleccionado cumpla con este requisito de poseer menos de un 20% de la presión nominal en pérdidas de energía. En el caso del secundario, la variación de presión permisible es de un 15%. Y aquí otra vez, ¿verdad? Podemos calcular la diferencia de presión en este secundario, asegurando que sean menores al 15%. Y ocurre lo mismo que en el caso del lateral, ¿verdad? Que si es ascendente o descendente, tenemos que sumar o restar las diferencias de topográficas o las diferencias de cota. Por eso se incluye aquí este delta Z y está con signo más o menos positivo en el caso que haya un aumento en cota o negativo cuando vaya bajando en cota. Con esta variación de 20% en el lateral y 15% en el secundario, básicamente tenemos una diferencia de 35% en presión para cada uno en los aspersores que hay en ese sector, ¿verdad? Este aspersor va a tener un 35% más de ese aspersor que está en esta área regada por este sistema de aspersión. Eso asegura o significa que la variación de caudal entre el primer aspersor del lateral que ocupa la primera posición al inicio del campo, o sea, ¿verdad?, y el último aspersor del lateral que ocupa la última posición en el extremo distal del campo, o sea, no variará en más de un 16%. Y básicamente con eso se asegura uniformidad, ¿verdad? Uniformidad en esta área de riego. Si al realizar el cálculo de mi lateral no cumplo este requisito, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción de aumentar el diámetro del lateral o tengo la opción de disminuir la longitud del lateral. En este caso podría ser alimentar el lateral aquí en una posición intermedia, así hacemos que los laterales sean la mitad del largo, o directamente cambiar el diámetro del lateral para que se cumplan estos requisitos. Lo mismo ocurre con el secundario. Entonces hemos visto pérdida de carga en el lateral y pérdida de carga en un secundario. En un ejemplo, ¿verdad? Veremos ya con números el uso de estas ecuaciones. Muchas gracias.